La oscuridad cae sobre México como un manto pesado que nunca termina de levantarse. Entre sus montañas, desiertos, selvas y ciudades vibrantes se esconden secretos que estremecen incluso a los más valientes. Porque este país, de cultura milenaria y tradiciones inmortales, guarda también cicatrices que el tiempo no borra. Crímenes tan perturbadores que parecen arrancados de las páginas de una pesadilla. Y es aquí, en este viaje por la penumbra, donde tú y yo nos adentraremos, no como simples espectadores, sino como investigadores de lo oculto, como miembros de una comunidad que sabe mirar más allá de lo evidente, que no teme enfrentarse a las verdades que otros prefieren silenciar. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es un relato cualquiera, es un descenso a las entrañas de la maldad humana, donde la línea entre lo real y lo demoníaco se difumina. Te advierto, estas historias no son aptas para corazones frágiles. Y si decides seguir, ya no habrá marcha atrás. Caso 1. El Pozo de los Desaparecidos, Tamuín, San Luis Potosí. Todo comienza en un poblado olvidado por el progreso, rodeado de cañaverales y campos áridos. Tamuín, un rincón de San Luis Potosí donde la vida parecía repetirse siempre igual. Jornaleros trabajando al sol, mujeres cargando cubetas de agua, niños jugando en calles de tierra. Pero bajo esa rutina se escondía un secreto nauseabundo. Los pozos artesianos, construidos para proveer de agua a las familias, comenzaron a oler extraño. Al principio se pensó en animales muertos que habrían caído accidentalmente. Pero cuando algunos jóvenes se atrevieron a mirar con lámparas improvisadas, lo que vieron los dejó marcados de por vida. Huesos humanos, restos irreconocibles flotando en el agua oscura. La noticia corrió como pólvora. Las autoridades, presionadas por los pobladores, realizaron excavaciones y confirmaron lo impensable. Decenas de cuerpos habían sido arrojados a esos pozos a lo largo de los años. Algunos calcinados, otros desmembrados, y muchos más reducidos a un estado casi líquido, como si hubiesen sido expuestos a químicos que borraban la identidad de las víctimas. Pero lo más escalofriante no fue la cantidad de cadáveres, sino los rumores que acompañaban el hallazgo. Los ancianos del pueblo hablaban de camionetas que llegaban de madrugada, hombres encapuchados que descargaban bultos y oraciones susurradas en lenguas extrañas. Otros afirmaban haber visto velas negras y símbolos pintados en las paredes de roca, como si esos pozos hubieran sido convertidos en altares clandestinos. Los investigadores oficiales culparon al crimen organizado, a ajustes de cuentas y desapariciones forzadas. Pero entre la gente común, la explicación iba más allá. Aseguraban que allí se realizaban rituales para abrir portales, sacrificios destinados a entidades que no pertenecen a este mundo. Y lo más perturbador, cada vez que alguien intentaba hablar demasiado sobre los pozos, aparecían hombres armados que imponían silencio. Hasta hoy, nadie ha revelado el número exacto de cuerpos hallados. En Tamuín, cuando la noche cae, aún se dice que los pozos respiran, que un hedor metálico sube desde lo profundo, recordando a todos que la tierra guarda secretos que jamás debieron salir a la luz. Caso 2. El monstruo de Ecatepec. Sí, hay un crimen que sacudió a México entero en los últimos años. Es el de Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez, mejor conocidos como la pareja caníbal de Ecatepec. Su historia es una muestra retorcida de cómo la maldad puede disfrazarse de normalidad en medio de un barrio cualquiera. Ecatepec, en el Estado de México, es un municipio marcado por la violencia y la desigualdad. Entre calles estrechas y casas de concreto, esta pareja vivía en apariencia como cualquier otra. Pero detrás de su puerta, el horror se cocinaba. Literalmente. Durante años captaron a mujeres en situación vulnerable, jóvenes que buscaban trabajo, madres solteras, hasta vecinas confiadas. Patricia era la carnada, ofrecía ropa de bebé o pequeñas ayudas para atraerlas. Una vez dentro, Juan Carlos descargaba una furia asesina que helaba la sangre. El descubrimiento fue casual, casi absurdo. Una madre denunció la desaparición de su hija, y las investigaciones condujeron a esta pareja. Lo que encontraron en la casa dejó a los agentes boquiabiertos. Cubetas con restos humanos, huesos escondidos en bolsas negras, piel seca guardada como si fueran trofeos. Y lo más repulsivo, confesaron haber cocinado carne humana. No solo para ellos, sino para venderla disfrazada como carne barata en tacos y guisos. Las declaraciones de Juan Carlos fueron un espectáculo mediático. Se reía frente a las cámaras, hablaba con frialdad quirúrgica,
Aseguraba que lo hacía porque le daba placer y porque odiaba a las mujeres. En su rostro no había culpa, solo una mueca que parecía disfrutar de la atención. Y lo más escalofriante, se sospecha que no actuaban solos. Vecinos declararon haber visto entrar y salir a hombres de aspecto extraño, presuntos compradores de restos. Algunos afirmaron que se trataba de santeros y brujos que adquirían órganos para rituales. Nada de eso se comprobó oficialmente, pero la duda quedó sembrada. El caso terminó con la pareja sentenciada a más de 300 años de prisión. Sin embargo, el eco de su maldad no se ha apagado. En Ecatepec, aún hay quienes creen que otras casas esconden secretos similares, que Juan Carlos y Patricia eran solo la punta del iceberg de una red mucho más grande. Caso 3. El clan Trevi Andrade. En los años 90, México estaba fascinado con una figura que parecía desafiar todas las reglas. Gloria Trevi, la llamada chica del pelo suelto. Sus canciones eran himnos de rebeldía, su presencia escénica era magnética. Millones de jóvenes la veían como un ejemplo de libertad. Pero detrás de esa imagen vibrante se escondía un secreto tan siniestro que aún hoy sigue levantando sombras. El hombre que movía los hilos era Sergio Andrade, productor musical, mentor y pareja en la sombra de Gloria. Bajo su influencia, un grupo de adolescentes fue reclutado con promesas de fama, éxito y oportunidades irrechazables. Lo que esas jóvenes encontraron fue un auténtico infierno. Testimonios posteriores revelaron manipulación psicológica, abusos sistemáticos y un control enfermizo sobre cada aspecto de sus vidas. Se hablaba de castigos humillantes, privaciones de alimento y encierros prolongados. Andrade había construido un clan sectario, disfrazado de academia artística. El escándalo estalló en 1999, cuando detuvieron a Gloria y a Sergio en Brasil, acusados de corrupción de menores y secuestro. La prensa explotó. El ídolo juvenil se convirtió en un símbolo de controversia, y el país quedó dividido entre la incredulidad y el horror. Pero lo que pocas veces se dice es la sospecha de una red de protección que mantuvo intocable al clan durante años. Ejecutivos, periodistas y figuras del espectáculo habrían estado al tanto, silenciando voces incómodas, como si detrás del caso existiera un pacto de silencio mucho más grande de lo que imaginamos. Hasta hoy, aunque Andrade purgó condena y Gloria rehizo su carrera, las voces de quienes sobrevivieron siguen resonando. Una herida que recuerda que incluso los reflectores más brillantes pueden ocultar las sombras más profundas. Caso 4. Los narcosatánicos de Matamoros en la frontera entre México y Estados Unidos. A finales de los años 80, la violencia del narcotráfico parecía tener 1000 rostros, pero ninguno tan macabro como el de Adolfo de Jesús Constanzo y su lugarteniente, Sara Aldrete. Lo que empezó como una red de narcotraficantes terminó convirtiéndose en un culto de sangre que horrorizó al mundo entero. Constanzo se presentaba como santero y brujo, un maestro del palo mayombe, religión afrocaribeña que en sus manos se transformó en un ritual de horror. Convenció a sus seguidores de que los sacrificios humanos les darían poder, protección y éxito en sus negocios. Y quienes lo escucharon creyeron cada palabra. En su rancho en Matamoros, los investigadores hallaron altares cubiertos de sangre, calderos con restos humanos, cabezas, huesos y órganos mezclados con tabacos, velas y símbolos rituales. Allí, las víctimas eran asesinadas con brutalidad indescriptible y sus restos ofrecidos a entidades que Constanzo afirmaba controlar. El caso explotó internacionalmente cuando uno de los sacrificios fue identificado. Mark Kilroy, un estudiante estadounidense que desapareció durante el Spring Break de 1989. Su asesinato desató una investigación binacional que acabó destapando el culto. Constanzo murió acribillado en un departamento de la Ciudad de México, presuntamente ordenando a sus propios seguidores que lo mataran para no caer vivo en manos de la policía. Sara Aldrete fue capturada y hasta hoy permanece en prisión, convertida en una de las figuras más enigmáticas del culto. En Matamoros aún se cuentan historias de ranchos abandonados donde se escuchan rezos en la oscuridad, y hay quienes aseguran que las prácticas no murieron con Constanzo, sino que se extendieron en otras células ocultas. Caso 5. La mata viejitas. El terror puede esconderse en la figura menos esperada. En la Ciudad de México, entre 1998 y 2006, comenzó a circular la noticia de una asesina que acechaba a ancianas indefensas. Su nombre, Juana Barraza, conocida como la Mata Viejitas.
Lo perturbador de este caso no fue solo la brutalidad de sus crímenes, sino la manera en que desafió todos los estereotipos. Barraza había sido luchadora profesional, conocida en el ring como la Dama del Silencio. Detrás de la máscara, acumulaba un odio visceral hacia las mujeres mayores, producto de los abusos que sufrió en su infancia a manos de su propia madre. Juana ganaba la confianza de sus víctimas, muchas veces disfrazada de trabajadora social, enfermera o vecina solidaria. Una vez dentro de sus casas, las estrangulaba con cordones, bufandas o cables. El patrón se repitió decenas de veces antes de que la policía lograra conectarla con los crímenes. Durante años, las autoridades creyeron que el asesino era un hombre disfrazado de mujer. Nunca imaginaron que se trataba de una mujer fuerte, grande y silenciosa, capaz de imponer terror en la urbe más poblada de Latinoamérica. Su captura en 2006 reveló el alcance de sus crímenes. Más de 40 ancianas asesinadas, aunque se sospecha que el número real es mayor. Fue condenada a 759 años de prisión. La ciudad nunca volvió a sentirse igual. Las abuelas desconfiaban incluso de sus propios vecinos, y el eco de la mata viejitas se convirtió en una sombra permanente sobre la confianza en la capital. Caso 6. Los asesinos de Cumbres. El 2 de marzo de 2006. Monterrey amaneció con una noticia que parecía imposible de asimilar. En una casa del exclusivo fraccionamiento Cumbres, 2 niños de apenas 7 y 3 años fueron brutalmente asesinados. Los responsables no eran delincuentes comunes ni intrusos desconocidos. El principal acusado fue Diego Santoy Riverol, el joven novio de la hermana mayor de las víctimas. El país entero quedó paralizado. Diego, de tan solo 21 años, fue bautizado por los medios como el asesino de Cumbres. Un muchacho de rostro inocente y modales tranquilos, ahora señalado por un crimen atroz. Según la versión oficial, aquella madrugada discutió con su novia, Erika Peña Cos, y en un arranque de furia asesinó a los pequeños hermanos de ella. Pero desde el inicio comenzaron a surgir dudas. Teorías conspirativas circularon con fuerza. Algunos afirmaban que Diego había sido manipulado, otros que Erika ocultaba secretos familiares, y hubo quienes aseguraban que más personas estuvieron presentes en la casa esa noche. La historia se convirtió en un rompecabezas lleno de piezas faltantes. Con los años, las declaraciones cruzadas y las cartas escritas por Diego desde prisión alimentaron aún más el mito. El caso ya no era visto como un simple crimen pasional, sino como una tragedia envuelta en secretos familiares y posibles encubrimientos. Hoy Diego cumple una condena de 71 años. Monterrey no olvida aquel episodio, que permanece como una herida abierta en la memoria colectiva, un recordatorio de que incluso en las casas más elegantes puede esconderse un infierno. Caso 7. El Pozo de las Momias de Guanajuato. Guanajuato es famosa en el mundo por sus momias, cuerpos que la tierra conservó de manera natural y que hoy se exhiben en vitrinas de museo para miles de turistas. Pero más allá de la atracción turística, hay relatos mucho más oscuros que circulan en sus calles. Hace algunos años, en las afueras de la ciudad, fue descubierto un pozo clandestino donde se hallaron restos humanos en condiciones inquietantes. Algunos cuerpos parecían momificados de forma natural. Otros conservaban cabellos y rasgos aún reconocibles pese al tiempo. La prensa local lo bautizó como el Pozo de las Momias, un hallazgo que parecía unir el espectáculo turístico con el horror real. Los pobladores contaban que en las noches se escuchaban rezos y cánticos provenientes de aquel lugar. Decían que no se trataba simplemente de un sitio de ejecuciones del crimen organizado, sino de un espacio ritual, donde los cuerpos eran arrojados como ofrenda para que la tierra los preservara. Lo más siniestro fueron los rumores de que ciertos restos nunca llegaron a la morgue. Algunos desaparecieron misteriosamente, lo que alimentó la creencia de que eran vendidos en mercados clandestinos o utilizados en prácticas esotéricas. El contraste es brutal. Mientras miles de turistas sonríen frente a las momias del museo, en las tierras cercanas circulan historias de muertos sin nombre, atrapados en fosas donde nadie quiere mirar demasiado tiempo. Caso 8. El feminicidio de Ciudad Juárez. Si existe un caso que simboliza el horror sistemático en México, es el de las mujeres de Ciudad Juárez. Desde principios de la década de 1990, cientos de jóvenes han desaparecido en esa frontera, marcada por maquiladoras, pobreza y violencia. Sus cuerpos han aparecido en desiertos, lotes baldíos y canales,
casi siempre con signos de abuso, tortura y asesinato. Lo más aterrador es la indiferencia con que se manejó esta tragedia durante años. Las madres de las víctimas comenzaron a pintar cruces rosas en postes y paredes. Marcharon con fotografías de sus hijas y alzaron la voz en busca de justicia. Pero el eco de sus gritos se estrellaba contra un muro de indiferencia estatal. Organizaciones internacionales intervinieron, señalando negligencia, corrupción y encubrimientos. Se han barajado múltiples hipótesis, desde asesinos seriales aislados hasta redes de trata, pornografía clandestina y complicidad de autoridades. El fenómeno trascendió a la cultura popular. Libros, documentales y películas intentaron retratar el horror. Pero ninguna obra logra transmitir el dolor de las familias que llevan décadas buscando a sus hijas. A pesar de la atención mediática mundial, los feminicidios en Ciudad Juárez no han cesado. 3 décadas después, la ciudad sigue marcada por el miedo y la sangre, convertida en un símbolo de la impunidad mexicana. Caso 9. El caníbal de la Guerrero en 2007. La Ciudad de México quedó estremecida por un caso que parecía sacado de una película de horror. Su protagonista fue José Luis Calva Cepeda, un hombre de 38 años, escritor frustrado, poeta obsesionado con la literatura oscura y con autores como Baudelaire y Edgar Allan Poe. Vivía en la colonia Guerrero, un barrio popular de calles estrechas, donde nadie sospechaba que tras la puerta de su departamento se escondía un infierno. La policía llegó al lugar tras la denuncia de una mujer desaparecida. Lo que encontraron fue indescriptible. En el refrigerador había pedazos de carne humana envueltos en bolsas. En un sartén quedaban restos aún calientes. En la despensa había huesos, y en un cuaderno, poemas que hablaban de la necesidad de probar la esencia de la mujer amada. Calva confesó haber asesinado a varias de sus parejas sentimentales. Decía que la carne humana le resultaba irresistible, que al devorarla sentía que dominaba la vida de sus víctimas. Sus escritos mezclaban amor, odio y necrofilia, en una espiral de locura que parecía no tener fin. Nunca se supo con certeza cuántas víctimas tuvo ni si actuaba solo. Algunos investigadores sospecharon que pudo haber comercializado restos en un mercado clandestino, aunque oficialmente jamás se probó. Su historia terminó abruptamente en prisión, donde apareció muerto, colgado con un cinturón. Se habló de suicidio, pero hubo quienes afirmaron que lo silenciaron antes de que revelara más secretos. Caso 10. El ritual de Chalco en 2003. Un caso estremeció al Estado de México por su brutalidad disfrazada de fe. Las autoridades descubrieron una casa en Chalco donde 2 mujeres, autoproclamadas profetas, mantenían retenidos a varios menores. Decían que habían sido elegidos para ser purificados. La realidad era que los niños eran sometidos a maltratos físicos, privaciones y castigos mortales, bajo el pretexto de expulsar demonios. El fanatismo había llevado a padres a entregar a sus hijos voluntariamente, convencidos de que se trataba de una misión divina. Lo que encontraron las autoridades fue aterrador. Cuerpos sin vida, huellas de tortura y un ambiente cargado de fanatismo religioso. Las líderes justificaban cada acto como mandato celestial, y lograron convencer a sus seguidores de que todo era parte de un plan sagrado. La opinión pública quedó horrorizada, no solo por la crueldad, sino por la facilidad con que el fanatismo puede nublar la razón y arrastrar a inocentes a la muerte. Se habló entonces de otras sectas operando en silencio en diferentes regiones, disfrazadas de comunidades religiosas. Redes que, según algunos, siguen existiendo a la sombra, invisibles pero presentes en la vida cotidiana de los pueblos. 10 casos, 10 heridas abiertas en el corazón de México, pozos convertidos en tumbas clandestinas, parejas caníbales en barrios populares, clanes manipulando bajo el disfraz del espectáculo, sectas que sacrifican inocentes, y un sistema donde la impunidad se repite como una condena. Más allá de lo macabro, cada historia revela lo mismo: la fragilidad de la condición humana y la facilidad con la que el mal se disfraza de cotidianidad. Nos muestra lo sencillo que resulta manipular, corromper y ocultar la verdad en un país donde la línea entre lo sagrado y lo maldito es demasiado delgada. En México, la muerte forma parte de la vida. Está en las tradiciones, en las celebraciones, en los altares de Día de Muertos. Pero no toda muerte es recuerdo amoroso. Algunas son cicatrices de impunidad, sacrificios de inocentes y ecos de un mal que nunca se extingue. Y ahora, que has escuchado estos relatos, ya eres parte de esta hermandad que se atreve a mirar lo que otros prefieren ignorar.
porque solo enfrentando a la oscuridad podemos reconocer la luz. Y dime en los comentarios, ¿qué otro caso terrorífico conoces o desde qué país nos estás escuchando? No olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para seguir explorando juntos los misterios más oscuros del mundo.